Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En este momento pido que por favor tu Espíritu Santo esté aquí en este lugar, Señor, y que me ayudes a poder hablar de la palabra, Señor, a poder explicarla bien, a poder, Señor, dársela a los hermanos que la puedan comprender, Señor. Ábrele los oídos a ellos también, el corazón, Padre, que el mensaje no entre por un oído, salga por el otro, pero que como una semilla, Señor, encuentre un lugar en el corazón de ellos y que pueda dar frutos, Señor. Por favor, te pido por mí, Señor, que en este momento, Señor Padre, me utilices para hacer tu voluntad completamente. Gracias por este momento, Señor, que me has dado. Gracias por este mensaje que a mí me ha tocado, Señor, también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No, ya lo puse y no quiere trabajar. No sé por qué, pero sí, está raro. Ok. ¿Lo tienes grabado en un USB? No, está en el HDMI. Huh? No, brother, that's fine. I don't want to keep you guys waiting. Así está bien, así le doy. Yeah, no problem. Bueno, pues hermanos, ya leímos, ¿verdad? El título de este tema se llama Por causa nuestra. Y como lo hemos leído aquí en Mateo 26, capítulo 38, vemos lo que sufrió nuestro Señor Cristo Jesús, ¿verdad? Para darnos y traernos la salvación. Para dar nuestra salvación a nosotros, ¿verdad? El Señor tuvo que bajar del cielo y tuvo que pasar por muchas humillaciones y mucho sufrimiento para que nosotros podamos tener una oportunidad de morar con Él en el cielo. Cada vez que yo camino en la calle, hermanos, y salgo del trabajo, me voy caminando por la calle y miro a la gente cómo se está poniendo, cómo está actuando. En verdad me pongo a pensar y digo qué inmerecedores somos de la misericordia y del amor que Dios nos ha demostrado por medio de Jesús. Y no sé si a ustedes les pasa eso, ¿verdad? Que cuando van caminando por una calle y ven cómo la gente va con su música, anda comprando sus drogas allí donde venden la marihuana, o su cerveza que salen de la liquor store, ¿verdad? Uno se empieza a ver todo eso y se empieza a reflejar, yo me pongo a reflejar y me pregunto que en verdad somos tan inmerecedores que Dios bajó a este mundo sucio, lleno de pecado, lleno de contaminación, para venir a rescatar a una gente que no quería nada que ver con Él, ¿verdad? A una gente que en verdad, o sea, no merecemos ese amor de Dios que Él ha derramado en la cruz por nosotros. Ahora, si me pueden acompañar en sus Biblias en Lucas capítulo 22, versículo 39, por favor. Lucas capítulo 22, versículo 39. Y vamos a leer ahí en adelante. Si pueden decir un amén cuando ya lo tengan, hermanos, por favor. Bueno, pues dice así. Lucas 22, capítulo 22, versículo 39. Dice: Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en su agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos,
los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué duermes? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Entonces, hermanos, aquí vemos que Cristo estaba pasando entre una agonía, o sea, mental muy grande, que a sus discípulos los dijo, ustedes quédense aquí, mientras yo voy allá y orar. Los discípulos nunca habían visto a su Señor en tanta agonía, en tanto sufrimiento, en tanto dolor. Y yo creo que al Señor, en el deseo de toda la gente, dice allí que Jesús no quería que sus discípulos lo miraran así, solo les dijo, quédense aquí mientras yo voy a ir a orar al Padre. Y les dijo, orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué el Señor les había dicho eso? Orad para que no ustedes entren en tentación. Porque había llegado la hora de Cristo, donde Él se iba a entregar por nuestros pecados. La fe de ellos iba a ser puesta a prueba, porque Cristo se iba a dejar capturar por sus enemigos. Los discípulos iban a ver a su maestro ser humillado en gran manera. Aquel cual Pedro le llamó, confesó, tú eres el Hijo de Dios. Aquel que vieron su gloria en la transfiguración. Aquel que había callado las bocas de sus adversarios varias veces. Aquel a quien habían puesto todas sus esperanzas. Lo iban a mirar a ser humillado, golpeado, escupido, crucificado. Y ellos no iban a poder aguantar esa cena. Pero los discípulos se encontraron durmiendo en la hora de prueba, ¿verdad? No se estaban preparando para lo que iba a devenir. Y cuando Jesús fue a revisar cómo estaban haciendo ellos, cómo los encontró durmiendo. No estaban orando, no estaban velando con Jesús. Y viene una hora negra para nosotros también, una hora oscura. Si nosotros no estamos velando, no nos estamos preparando con Jesús, igual vamos a ser hallados dormidos. Pero esta vez no va a haber segunda oportunidad como lo hubo con Pedro, ¿verdad? Que tuvo oportunidad de arrepentirse. Esta vez vamos a ser dejados aquí. Dice, ellos no sabían que en esa hora estaba cayendo todo el peso del pecado del mundo en los hombros de Jesús. Y había llegado la hora más oscura, más negra de nuestro Señor y Salvador. Dice el espíritu de profecía, han deseado toda la gente, dice, qué desesperada parecía la culpa y la ingratitud de los hombres en sus aspectos más duros. Satanás presionó la situación sobre el Redentor. Las personas que dicen estar por encima de todos los demás en ventajas temporales y espirituales te han rechazado. Buscan destruirte a ti, el fundamento, el centro y el sello de las promesas hechas a ellos como pueblo peculiar. Imagínense, hermanos, estando en una situación para tú querer salvar a un pueblo, a una gente, que ande el adversario diciéndote, ¿para qué te vas a morir por ellos? ¿Por qué te estás dando? Si te han rechazado, mira cómo te buscan, te persiguen como un animal, cómo te rechazan, ¿verdad? No quieren escucharte. Te ven como un loco. Satanás le estaba poniendo eso en los oídos de Jesús, mientras él estaba pensando, ¿verdad? Mientras él estaba derramando su vida para nosotros. Sigue diciendo Satanás a Jesús, le dice, uno de tus propios discípulos que ha escuchado tus instrucciones y ha estado entre los principales en las actividades de las iglesias, te traicionará. Uno de tus seguidores más celosos te negará. Todos te abandonarán. Hermanos, puede ser que Satanás le está diciendo lo mismo a Jesús hoy en este día, de mí tal vez, o de usted tal vez. Cada vez que nosotros, hermanos, recorremos al mismo pecado y le pedimos perdón a Jesús y recorremos al mismo pecado, Satanás se burla del Señor. Satanás le dice, y se burla enfrente de los ángeles que están alrededor de nosotros y le dice, mira, para este muriste, mira cómo te respeta, mira cómo te honra. Para él viniste a derramar tu sangre y los ángeles se vueltan su cara con vergüenza. Cada vez que nosotros seguimos caminando en el mismo pecado, como dice la palabra de Dios, como el puerco regresa al lodo o como el perro regresa al vómito, ¿verdad? En veces así somos. Y el mismo Satanás no cambia tampoco. Le sigue diciendo a nuestro Señor, mira, para este
¿Para hiciste todo ese sacrificio? Diciendo, todo el ser de Cristo, ahora que ver lo que Cristo estaba pensando en ese momento, hermanos. Todo el ser de Cristo aborreció el pensamiento que aquellos a quienes Él se había comprometido a salvar, a aquellos a quienes Él amaba tanto, se unieran en las conspiraciones de Satanás. Esto traspasó su alma. El conflicto fue terrible. Su medida fue la culpa de su nación, de sus acusadores y traidores, la culpa de un mundo que yace en la iniquidad. Los pecados de los hombres pesaban mucho sobre Cristo y el sentido de la ira de Dios contra el pecado estaba aplastando su vida. Imagínese la agonía mental que estaba pasando Jesús. Siendo separado, siendo aplastado, o sea, la copa y la ira de Dios estaba cayendo sobre él. La copa de la ira de Dios que debería haber caído en cada uno de nosotros aquí, ¿verdad? Porque en veces nosotros pensamos que, Dios tiene suerte porque yo te sirvo a ti. O Dios, soy un buen hijo tuyo, ¿verdad? O sea, me merezco lo mejor. O Dios, sin mí tú tal vez no hubieras alcanzado esta alma. O sea, pensamos que Dios nos necesita, ¿verdad? O tal vez sentimos que Dios, ¿verdad? O sea, se gana algo con nosotros es seguirle a Él. Pero en verdad Dios no nos necesita. Hay muchos otros millones y billones de planetas que Él ha creado, ¿verdad? Nosotros somos el único planeta que ha caído, ¿verdad? Pero Él en realidad, hermanos, no nos necesita. Puede ser otra creación y ya. Jesús pudo haber en ese momento dicho, ¿saben qué? Ustedes no aprecian lo que les estoy haciendo. Este mundo, ustedes son culpables por sus propios pecados. Yo, nada más vine para tratar de salvarlos, pero ya veo que ustedes son ingratos y no quieren mi salvación. Y hubo poder regresar a la adoración de su Padre, a la adoración de los ángeles y con su Padre, allá en el cielo, donde todo es felicidad y paz. Yo no tenía que demostrar nada a nadie, ¿verdad? No le tenía que demostrar, no, porque es Dios. Pero por su infinito amor a su creación lo hace. Por demostrarle al mundo su carácter de Él, que Él es amor. Que Satanás trató de manchar su nombre en el cielo con los ángeles, ¿verdad? Pero, hermanos, en verdad Dios lo que Él pasó no era necesario. Era necesario para que nosotros fuéramos salvos, pero no era algo que Él necesitaba que hacer. Algo que Él quiso hacer voluntariamente. Él voluntariamente se entregó. Dice, por eso mi Padre me ama, porque yo doy mi vida, ¿verdad? Por eso mi Padre me ama, porque hago su voluntad y le entrego mi vida por ustedes. Sigue diciendo, imagínense la agonía mental que estaba pasando Jesús en ese momento. No solo estaba sintiendo el peso inmenso del pecado, sino también la separación de su Padre. Pero también Satanás le estaba metiendo dudas en su cabeza de dar su vida para una gente inmerecedora de su inmenso amor y sacrificio para salvarnos. Sigue diciendo el deseo de todas las gentes. Es capítulo 74, si ustedes lo quieren leer. Dice, míralo contemplando el precio a pagar por la alma humana. En su agonía se aferra a la tierra fría, como para evitar que él mismo se aleje más de Dios. El rocío helado de la noche cae sobre su forma postrada, pero él no le presta atención. De sus pálidos labios sale el amargo clamor. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, incluso ahora él añade, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Verdad? 3 veces, hermanos, el Señor le pidió al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. Si es posible, pero no de mi voluntad, sino tu voluntad. Mucha gente dice que Dios pudo pasar lo que pasó, que Jesús pudo pasar lo que pasó porque es Dios en la carne. Y le dicen, por eso Él lo pudo pasar, pero no es cierto, hermanos. Él sufrió igual como nosotros los humanos. Él vino en un humano cuerpo, un cuerpo humano. Él vino con las mismas flaquezas, las mismas debilidades que nosotros sentimos. Él también las sintió, ¿verdad? Él tuvo que poner su divinidad a un lado para poder ser nuestro Salvador. Y dicen, pues por eso pasó, pero no, hasta sudó gotas de sangre, hermanos. Gotas de sangre. Dice que eso pasa en una persona cuando está bien afligido, bien estresado, con mucha agonía. Dice que las venas de las articulaciones o arteries que se rompen y se mixtean con el sudor y empiezan a salir la sangre por los poros. ¿Verdad, hermano? O sea,
en verdad debemos de considerar el gran sacrificio que hizo el Señor, porque considerando el gran sacrificio que hizo el Señor, vamos a estar más agradecidos con Él, hermanos, y lo vamos a amar más. Y así naturalmente va a salir la obediencia por amor, no por miedo, sino por amor, o no porque le quiero agradar a Dios. No, el amor, la obediencia va a salir de nosotros como, o sea, naturalmente como el río sale de la tierra, pues, ¿verdad? Tres veces pidió nuestro Señor al Padre que se fuera posible que la copa pasara sin que Él la tome, pero no hubo respuesta del Padre. No había otra forma en que la humanidad podría ser salva. Pero nuestro Señor decidió por la humanidad. Se negó a Él mismo. Dice, se negó a Él mismo completamente, entregando su vida entera en el altar de sacrificio, sin reserva, por amor a nosotros. Tan inmerecedores de este amor divino somos nosotros, yo creo, ¿verdad? Entonces, ¿qué lección hay para nosotros en este acto que Jesús hizo? ¿Qué podemos aprender? O sea, por eso los sacrificios del Antiguo Testamento reflejaban a Jesús. El sacrificio del holocausto. Porque había muchos sacrificios. Había el sacrificio del pecado, había el sacrificio del holocausto, había la ofrenda de agradecimiento, había el sacrificio para paz. Había muchos sacrificios, pero el sacrificio que más reflejaba a Jesús era el sacrificio para el pecado y el holocausto. En el holocausto se traía el animalito, ¿verdad? La ovejita. Y el pecador tenía que poner sus manos sobre la cabeza de la oveja y confesar sus pecados. Y entonces llegaba el sacerdote, ¿verdad? Y el pecador tenía que matar la oveja. Y imagínense qué impresionante era esa escena, hermanos, ustedes ir a matar a un animal suyo. O sea, qué impresión dejaría en la mente qué tan feo es el pecado que tenía que morir una persona inocente o un animal inocente. Entonces agarran este animal y lo cortan en pedazos, ¿verdad? Lo cortan en pedacitos el sacerdote y lo ponen en el altar que está ahí por la puerta del santuario y lo empiezan a quemar. Pero primero tienen que lavarle ¿cómo se llama? Los intestinos y los pies. Le lavan los intestinos y los pies y después el sacerdote pone las piezas en orden y lo queman todo. Y eso era símbolo de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él se iba a entregar su todo en el altar de sacrificio sin reserva, ¿verdad? Para limpiarnos de adentro de toda maldad. Todos esos sacrificios, hermanos, representan a nuestro Señor Jesús y su obra que iba a hacer. Es por eso yo creo que Pablo fue uno de los más fuertes predicadores, porque él conocía toda la ley de Dios. Pero cuando él puso a Jesucristo, o sea, que Jesucristo era lo verdadero de la sombra, él pudo apreciar más la obra del Señor. Él pudo ver que lo que hizo Jesús, ¿verdad? Que el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, our Passover Lamb, ¿verdad? Pudo apreciar más, ¿verdad? El Evangelio. Y por eso fuertemente fue uno de los más fuertes predicadores, ¿verdad? En la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes están dispuestos a entregarlo todo por Jesús, hermanos? Amén. Sí. Es verdad, hermanos, porque hay que reflexionar si en verdad estamos dispuestos a entregarlo todo por Jesús, así como lo hizo por nosotros. Vamos a Hebreos 2, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Lo tienes, Rogelio? Hebreos 2. Sí, Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 3. Sí. 1 al 3, pues. Ajá. Dice, por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda la transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, Amén. la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confiada por los que oyeron? Amén. Entonces a esa es la pregunta, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos, dice, una salvación tan grande? Entonces podemos ver que aquí Pablo, ¿verdad? Él reconoce que lo que hizo nuestro Salvador no era algo tan fácil.
Dice la palabra de Dios, perdón, dice, deseado toda la gente, capítulo 74, dice, los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor rodeado por legiones de fuerzas satánicas, su naturaleza agobiada por un pavor misterioso y estremecedor. Hubo silencio en el cielo, no se tocó ninguna arpa. Si los mortales hubieran podido contemplar el asombro de la hueste angélica, mientras contemplaban el silencioso dolor al Padre separando sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo amado, comprenderíamos, hermanos, si nosotros pudiéramos ver el mundo espiritual, si nosotros podríamos ver, hermanos, si Dios nos abriera los ojos como le abrió los ojos al siervo de Eliseo, ¿verdad? Para que viera, ¿verdad? Los ángeles que había más ángeles al lado de ellos que enemigos. Si el Señor te diera esa capacidad, mis hermanos, yo creo que dice aquí la sierva de Dios, dice, comprenderían mejor ustedes, cuán ofensivo es el pecado a la vista de Dios, hermano. Qué ofensivo es el pecado a la vista de Dios. Cuando nosotros caemos en pecado, hermanos, sí le duele al Señor, pero es algo ofensivo a su santidad de Él. Yo creo que no hemos comprendido la santidad de Dios, por eso en veces no nos duele cuando caemos en pecado. Al primero sí duele, pero lo cometemos otra vez y como que la sensibilidad hacia el pecado se nos va quitando y quitando y quitando, que hasta ya ni nos duele a cometer el mismo pecado, ¿verdad? Nos hacemos duros de corazón, porque no hemos reconocido la santidad de Dios. No hemos reconocido que a Dios no puede estar un hombre. Cuando Moisés se presentó en el monte, donde estaba el fuego quemando ¿el qué? ¿El bush? La zarza, ok. Le dijo al Señor, quita tus sandalias porque estás pisando un piso santo. ¿Verdad, hermanos? No podemos llegar como nosotros queramos a la presencia de Dios. No podemos llegar como nosotros, nuestra conciencia dicta, o nuestras opiniones o nuestros sentimientos nos dicen, ¿verdad? A la presencia de nuestro Salvador, de nuestro Señor, porque es un Dios santo. No podemos llegar con pecado que no ha sido confesado ante la presencia del Señor, ¿verdad? Tenemos que, antes de presentarnos a la presencia del Señor aquí, los sábados, o en cualquier oración, hermanos, hay que empezar con pedirle al Señor perdón por si lo hemos ofendido, ¿verdad? En veces ofendimos inconscientemente. Y el Señor reconoce eso, que en veces cometemos pecados que inconscientemente, ¿verdad? Y Él perdona, así como le dijo ¿quién era? A Abimelech. Le dijo a Abimelech, yo te detuve que no pecaras porque yo sé que, o sea, en tu inocencia lo estabas haciendo, pero yo te detuve que no lo hicieras. O sea, el Señor, hermanos, ve todos nuestros actos y Él está fijo de nosotros. Pero los pecados, hermanos, en verdad son ofensivos a la vista de Dios. En veces pensamos que somos más astutos que el enemigo también, hermanos. En veces pensamos que somos más inteligentes que Él. Pero Él ha estado estudiando la humanidad por casi 6,000 años. Él ha estudiado los más inteligentes, poderosos de todo el mundo. Él ha estudiado los más grandes de la mente del mundo, como los filósofos. Él los ha estudiado, hermanos. Él ha sido caer a reyes, ha sido caer a hombres poderosos, ¿verdad? De la gracia de Dios. Nosotros pensamos que podemos contra Él o contra el pecado, ¿verdad? Pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Dice, en veces pensamos que somos más astutos que el enemigo y que podemos jugar con el pecado, así como el gato juega con el ratón, ¿verdad? Pensamos que podemos estar así, cuando quiera lo dejamos ir y ya. Pero no es así. No nos damos cuenta que nosotros somos el ratón en el juego, ¿verdad? Que nosotros somos los que estamos siendo engañados. Y Satanás se alegra y se burla de nosotros ante los ángeles que nos cuidan y le dice, Jesús murió para mira qué rápido te niega. Y nosotros en el camino al pecado, ¿verdad? Sea fornicación, yo voy a ir a cometer adulterio ahorita, ¿verdad? Estamos poniendo por el piso el nombre de nuestro Santo Padre, de nuestro Santo Señor. Lo estamos arrastrando por la tierra y Satanás se alegra. Porque somos representantes de Dios. Y los de afuera, mira a ese representante de Dios. Mira qué Dios
O sea, ¿a qué Dios le sirve? En verdad, por eso no llegan a creer en Dios. Dicen, no, pues ¿para qué yo voy a creer si tú andas peor que yo? ¿Verdad? Porque como está escrito, por el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por vuestra causa. Eso lo dice en Isaías, pero no puede ser. ¿Verdad? Hay que tener, hermanos, somos llamados hijos de Dios. Nos llamamos cristianos, nos llamamos discípulos de Jesús. Pero hay que demostrarlo con nuestros hechos, con nuestras palabras, ¿verdad? No solo por labios, pero de corazón. No solo por labios, hermanos. El conocimiento es muy bueno mientras uno lo practica. Pero si no lo practicas, hermanos, el conocimiento te va a hacer por condenación. Porque entre más luz tengas, más serás llamado a cuenta a Dios. El conocimiento es excelente. A mí me gusta conocer más de profecías y cosas así, estudiarlas, ¿verdad? Pero de nada sirve, hermanos, si yo no practico lo básico, lo principal, ¿verdad? De las cosas de Dios. Dice Pablo que si tú, o sea, hablas profecías y haces, o sea, te sabes muchas cosas de la Biblia, pero en ti no hay amor, es como si nada más estás haciendo ruido, ¿verdad? O sea, no hay valor, no hay esencia, ¿verdad? Voy a seguir. Se me congeló. Vamos a Hebreos capítulo 6, por favor. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8. Yo lo voy a leer porque, como están las cámaras, pues, para que se escuche, porque a veces no se escucha. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. El peligro, hermanos, cuando nosotros estamos cayendo de nuevo al pecado y caemos de nuevo al pecado, hermano, dice que es imposible de regresar al arrepentimiento. Entonces, si tú valoras tu vida, si tú valoras lo que el Señor hizo para ti, apártate del pecado. Porque mientras más jugamos con el pecado, hermanos, más estamos metiendo la semilla del enemigo en nuestro corazón. Empieza a salir la raíz, empieza a dar el brote, empieza a salir el arbolote y dice, no sé si es Santiago que dice, y después da fruto a la muerte. Es que así empieza, ¿verdad? Así empieza. El diablo es muy astuto, que nos conoce. Y por las cositas más pequeñitas, él empieza a tirar su carnada y lo tira enfrente. Tú ¿verdad? Haces tu oración, no caes en la trampa de Satanás. Pero mientras tú ya paras de orar, mientras paras de estudiar la palabra de Dios, mientras paras de testificar, te estás entrando en territorio del enemigo, en territorio de él, ¿verdad? Porque solo dice, en Cristo Jesús podemos estar seguros. Solo estando adentro o sea, en la palabra de Cristo Jesús, en sus mandamientos, obedeciéndole, orando. Dice la sierva de Dios que dice, no me acuerdo exactamente, tal vez lo voy a decir todo machucado, porque tal vez ustedes ya lo han leído, donde dice que no hay ni siquiera una hora que nosotros podemos estar seguros sin la oración, ¿verdad? Que ni siquiera una hora, hermanos. Y no necesita que estar hincado para orar. Si está manejando, ¿verdad? No se puede hincar. Pero siempre hay que tener a Jesús en nuestra mente.
Siempre que se nos venga un pensamiento del mundano, siempre recordarnos de Jesús, de lo que hizo por nosotros, que Él aborrece el pecado a su vista, cómo Él sufrió por nosotros, por causa de ese pecado que me está entrando en la cabeza, ¿verdad? Yo sé que muchos de nosotros, cuando vemos a nuestros padres llorar, no sé si ustedes han visto a sus padres llorar por dolor. O sea, duele bien, bien, bien feo, duele. Y especialmente si uno no puede hacer nada, ¿verdad? Se siente peor. Imagínense si podemos ver al Señor llorar por causa de nuestros pecados. O sea, nos doloría, ¿verdad? Um, entonces, hermanos, no, dice aquí pues que, eh, que es peligroso, pues, hermanos, jugar con el pecado. Es muy peligroso porque el corazón, hermanos, en veces pensamos que tenemos control de nuestros cuerpos, como dicen allá afuera, my body, my choice, ¿verdad? Yo tengo control, es mi cuerpo y yo puedo hacerlo con lo que yo quiera con mi cuerpo, pues, y ni tenemos control de nuestra respiración. Ahora traten de detener su respiración a ver si pueden. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se muere, pero no puede uno, o sea, trate uno. A menos que te amarres algo ahí, pues ahí sí, ¿verdad? Pero así, sin nada, trata de tener no puede porque tu cuerpo te empuja a respirar. Nuestro corazón palpita sin que nosotros le digamos palpita y no palpita. O sea, no tenemos nosotros totalmente control de nuestro cuerpo, hermanos. Así también nuestra mente es como una esponja, ¿verdad? La esponja se moja y retiene todo lo que está mojado, lo retiene, lo chupa, como los niños, ¿verdad? De pequeña edad. Todo lo que escuchan, todo lo que ven, se les queda. ¿Y qué tan difícil es para sacar esas cosas, hermanos? Es tan difícil. ¿Cuántos de ustedes todavía se recuerdan de sus músicas que escuchaban hace mucho tiempo? Y escuchan una palabrita y ¡pam! O sea, llega a la memoria toda la canción. Es que es muy difícil, hermano, sacar cosas de la mente. Por eso hay que guardar las avenidas del alma, ¿verdad? Hay que guardarlas porque es muy difícil dejar esas cosas, o sea, olvidarse. Por eso debemos de rellenarlo con la palabra de Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios ocupe esas cosas. Pero si no estudiamos su palabra, no conocemos las promesas del Señor, ¿cómo vamos a sustituir las cosas del mundo, pues, de nuestra mente, pues, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos ¿cómo se dice?, a reprender si no tenemos la palabra de Dios? Entonces, hermanos, este tema no es tan largo, ¿verdad? Porque quiero que el mensaje pues se les quede. Pero quiero todavía no acabo, ¿verdad? Pero creo que reflejemos, hermanos, que en verdad reflejemos cómo está nuestra vida ante los ojos de Dios, porque nosotros creemos que nuestro Señor está cerca de la venida, ¿verdad? Y necesitamos una preparación para poder, primeramente, recibir el sello de Dios y segundo, pasar el tiempo de angustia. Necesitamos una preparación. Y dice aquí, ¿con qué cara podemos pararnos en el púlpito donde invocamos la presencia del Señor? ¿O cómo podemos ir al Señor en oración cuando no estamos bien con Él? Si me pueden acompañar en Proverbios 28, versículo 9, por favor. Proverbios 28, Proverbios capítulo 28, versículo 9. Amén. Eres bien rápido, Rogelio. Proverbios 28, versículo... Léelo, Rogelio, léelo, por favor. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ahí lo dice, hermanos. Lo dice el Señor. No lo digo yo, no lo dice otro pastor. El Señor mismo dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también será abominable. Entonces, hermanos, cuando hagamos una oración ante el Padre, asegurémonos que estamos, ¿cómo se dice?, en acuerdo con Él. O sea, que estemos a cuentas con Él. Por eso muchas de nuestras oraciones en veces sentimos que no son oídas o que dicen pues que no pasa del techo, ¿verdad? Porque a veces nuestras vidas no están bien con Dios. Vamos a Proverbios 28:13 ahora, por favor. Proverbios 28:13. Amén, ¿ya lo tienen? Amén.
Dice, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén, ¿verdad, hermanos? Hay que apartarnos de nuestros pecados. Ya no ya no hay que estar así de sí, sí o no, si no puedo, sí puedo. No, es que hay que poner nuestra fe en el Señor. Pero debemos de recordarnos de las promesas, hermanos. Siempre tener las promesas en nuestra mente. Eso va a ser la gasolina, eso va a aumentar nuestra fe. Acuérdense que a nuestro Señor cuando estaba pasando la hora más oscura que Él está pasando en el Getsemaní, hermanos, Él miraba hacia el futuro, Él miraba hacia the end result. ¿Cómo se dice? End result. El resultado final, ¿verdad? De su obra de Él. Eso fue lo que lo motivó a cumplir su misión. Hermanos, lastimosamente, en veces los mundanos de allá afuera son más, ¿cómo puedo decir? Los mundanos de allá afuera son más justos que nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, que somos de la iglesia de Dios, ¿verdad? Decimos que somos de la iglesia de Dios, blasfemamos el nombre de nuestro Señor, ¿verdad? Pero un mundano no conoce a Dios, no lo ha conocido, ¿verdad? En su plenitud, y blasfema contra Dios es normal, ¿verdad? O sea, ¿qué más vas a esperar de una persona que no conoce a Dios? Pero nosotros que conocemos a Dios, conociendo sus how do you say, sus virtues, sus virtudes, conociendo su carácter, conociendo su ley, conociendo qué es lo que espera de nosotros, todavía blasfemamos contra Él, ¿verdad? Es por eso que en veces la vida que llevamos en el cristianismo, hermanos, no es feliz. No es como cuando primero llegamos a la palabra de Dios, que fuimos llenos del primer amor. ¿Qué se acuerda del primer amor? ¿Verdad? Oh, man, esos tiempos eran hermosos, ¿verdad? El primer amor. Es por eso que sí, hermano, a veces vivimos una vida cristiana así, todos tristes, todos, infelices. Cuando nosotros debemos ser la gente más feliz de todo el mundo, ¿verdad? Más saludable de todo el mundo, ¿verdad? Pero es porque no nos hemos entregado completamente en el altar de sacrificio como lo hizo nuestro Señor. Dice que estamos nosotros, hermanos, yo creo que estamos, no, yo sé, y yo sé que ustedes saben también, que estamos en el estado de la Odisea, ¿verdad? Nos sentimos bien, nos creemos ricos, ¿verdad? Que no necesitamos nada de nadie, ¿verdad? Que no necesitamos aprender más, que no necesitamos cambiar más. Estamos la iglesia, hermanos, está en el estado de la Odisea. Dice, ¿por qué no? Si podemos ir a Apocalipsis para ver el estado de la Odisea. Vamos a ir al Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Amén. Rogelio. Ok, ¿ya lo tienen todos? Dice, y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y bien enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él cenará, y cenaré con él y él conmigo.
Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me ha sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí o no, hermanos? Parece que nada más necesita estar mi nombre allí. Además, lo que único que falta es mi nombre, ¿verdad? Pero el Señor nos está hablando, hermanos. ¿Y por qué dice yo toco la puerta? Porque él es caballero, no forza a nadie. Sí, pero ¿por qué? Exactamente, hermanos. Es porque no está en nosotros. Por eso dice yo toco la puerta. Porque lo hemos sacado, hermanos. Ya no está aquí. ¿Verdad? O sea, en nosotros, pues. No está en nuestra vida. Lo hemos echado fuera. Hemos regresado al mundo. ¿Verdad? Es de meditar, hermanos. Dice, ven y compra vestiduras blancas para ponerte. Para que no se descubra tu desnudez. Las vestiduras blancas es la justicia del Señor Jesús. ¿Verdad? Nos debemos de revestir de nuevos, hermanos. Porque si en este tiempo, en este momento, viniera Jesús, hermanos. Oh, man. ¿Quién sabe? Solo ustedes pueden decir cómo está su vida. Que ni uno en 20 está preparados, hermanos. Y necesita... Dijo en 1864, Ujú, ujú, en la condición que estaba la iglesia en aquel tiempo. ujú, Ahora, yo llegué hace 50 años y la iglesia no se parece mm, a lo que es ahora, ujú. en nada. Ahora, imagínense si en el tiempo de Elena G. de White dijo que no había ni unos 20, ¿cómo está ahorita? Ujú. Imagínense, hermano. Y nosotros no estamos, hermanos, nosotros no estamos mejores que ellos. No estamos en la misma olla que ellos. En el tiempo ¿Verdad? que yo iba a la iglesia, las mujeres no llevaban pantalón, Ujú. las mujeres no llevaban maquillaje y no llevaban joyas. Ahora y eso ya es común. Sí, y debemos como lo hizo, y como lo hizo Daniel. Daniel era un siervo fiel, ¿verdad? A las cosas de Dios. Pero cuando él hizo su oración en el capítulo 9, él se incluyó, ¿verdad? Entre los pecadores de sus padres, se incluyó, porque él sabía, pues, hey, yo estoy entre ellos. Moisés, cuando le dijo a Dios, Señor, si esta gente no va a entrar, o no va a ir con nosotros, dice, borra mi nombre del libro también. Sí, cuando iba a destruir al pueblo. Se incluyó también con ellos, hermanos. Ese es el espíritu del Señor. Que nosotros debemos también incluirlos con ellos y orar por ellos. ¿Verdad? Orar para que el Señor nos pueda, para que pueda haber un reavivamiento y una reforma dentro de la iglesia. Y sí va a haber, sí lo va a haber, hermanos. Pero aquí dice, ser celoso y arrepiéntete, que yo estoy a la puerta. ¿Por qué quiere el Señor que seamos celosos y que nos arrepentimos? El que recibe este mensaje, hermanos, de la Odisea, dice que ellos son los que van a recibir el sello de Dios. Esto es el que va a causar, dice, el zarandeo, hermanos. La gente que toma este mensaje a corazón, en verdad, hermanos, ellos se van a entregar completamente a Dios. Dice la sierva de Dios que ella, déjame leerle aquí. Quiero marcar, a ver, el zarandeo. Dice, vi que algunos con fe robusta y gritos acongojados clamaban ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios y después volvían a quedar en severa, grave y anhelante actitud. Dice aquí, pregunté, ¿cuál era el significado del zarandeo que yo había visto? Y se me mostró que la motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán ese testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, dice los que reciben
este mensaje. Ellos son, y sigue siendo más adelante, que ella ve a esta gente que estaba orando, o sea, al Señor, dice que sudor, gotas grandes salían de la frente de ellos, que más al rato los veía cantando unas canciones hermosas del Cordero, que los miraba alabando a Dios. ¿Por qué? Porque habían recibido el sello del Espíritu Santo, y después que lo recibieron, dice que fueron a dar el mensaje del tercer ángel. Entonces, hermanos, si ustedes quieren hacer parte de ese grupo, es tiempo de cambiar nuestra vida, nuestros actos, nuestros pensamientos. O sea, ¿qué significa arrepentimiento, mis hermanos? Significa volver, cambiar, o sea, de mente, cambiar de dirección, hacer un grado de 180, no 360, ¿verdad? Dice, vamos a Jeremías capítulo 7. De 1 en adelante. Jeremías capítulo 7, de 1 en adelante, lo voy a leer. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. No fíes, pongan atención hermanos, no fíes en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, y en este lugar derraméis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Entonces, ¿qué dice aquí, hermanos? Mejorad vuestros caminos y vuestras obras ante la presencia de Dios. Nosotros que entramos por las puertas a adorar a nuestro Dios. Aquí le está hablando al pueblo, hermanos, a nosotros. Nosotros que pasamos por el portón del hermano Alfonso, ¿verdad? Para adorar a Dios. Nos está diciendo el Señor que mejorar nuestros caminos y vuestras obras. Y Él os hará morar en este lugar, pues en la tierra nueva, ¿verdad? No fiemos en los pastores, hermanos, o en la gente, o en falsos profetas que dicen templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué significa esto? Eso, hermanos. Eso significa, hermanos, que ellos pensaban que solo porque el templo de Jehová estaba allí, no iban a ser destruidos. Eran como la Odisea. Exactamente. El templo ahí ya estaba completo. Exactamente, hermanos. Igual, exactamente un paralelo. ¿Verdad? Nosotros tal vez pensamos que el templo de Jehová, el templo de Jehová, el templo de Jehová es la iglesia adventista, ¿verdad? Y no va a caer nada sobre los que están adentro de esa iglesia, pero estamos equivocados y errados completamente por lo que dice aquí la palabra del Señor. Necesitamos regresar a Él con todo el corazón, como lo hizo el rey Ezequías. ¿Sí saben quién es el rey Ezequías, verdad? Como él dice que su padre cerró las puertas del templo y las amarró y cortó los utensilios de la casa de Dios, pero Ezequías, su hijo, se levantó y abrió de nuevo las puertas y hizo una reformación grande en el pueblo de Israel. Y hubo un reavivamiento. Y dice que mandó letras por todo el Israel y Judá para que regresaran al Señor, ¿verdad? Dejaran sus dioses paganos. Dice que unos se reían de él. Unos se ríen de las cartas que recibieron y se burlaban, pero muchos dicen que sí fueron a entregarse de nuevo al Señor. ¿Verdad? Entonces, hermanos, nuestro Señor nos dice en Primera de Reyes 18, 21. Vamos ahí. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. ¿Sí pueden decir amén cuando ya lo tengan, hermanos? Amén. Dice, el Señor nos dice, hermanos, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguedle.
Y si Baal, id en pos de él, hermanos. Pero no, con Dios no podemos estar, hermanos, un pie adentro y otro pie afuera. Dijo Jesús, el que no está conmigo, contra mí está, dice el Señor. Igual que dice aquí, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguedle. Y si Baal, id en pos de él. Entonces, hermanos, no juguemos con nuestra salvación y tampoco seamos piedra de tropiezo para ningún hermano, ¿verdad? Porque en veces nosotros, porque no vemos algo en este momento, no lo vemos con nuestros ojos, no lo sentimos, en veces lo ponemos a un lado y como que lo empujamos, ¿verdad? Como dijimos, nah, no va a pasar ahorita. No va a pasar ahorita y empezamos a lo regular, a lo normal, ¿verdad? Pero ese día va a ser tan terrible, hermanos, para las personas que fueron piedra de tropiezo para hermanos, o que personas que jugaron con su salvación, jugaron con la sangre del Señor, la tomaron por juego, pues, ¿verdad? Tan terrible va a ser ese día de agonía para esa gente, hermanos. Hay que entregarnos a Jesús sin reserva, así como Él lo hizo por nosotros. Hay que examinar nuestros corazones si están rectos ante los ojos de Dios, porque estamos en el tiempo de juicio, hermanos. Vamos a ser puestos en la balanza del Señor. Así como fue balanceado el hijo del el rey Nabucodonosor, dice la palabra que fue hallado falto. Dice, fuiste pesado. Hay un himno que dice así, que también es un himno dice, en las balanzas del Señor fuiste pesado. De su palabra a la luz fue hallado falto, pues algo así dice. ¿Verdad? Entonces, hermanos, vamos a ser pesados en las balanzas. Hay que asegurarnos que estamos, ¿verdad? Que salgamos bien en el balance del Señor. Pero muchos dicen, no, pues es que es difícil ser cristiano. Uno no puede, ¿verdad? Dejar de pecar, porque la carne es muy débil. Y en verdad sí, la carne es débil. Pero dijo el Señor, el Espíritu está dispuesto. Mientras nosotros unimos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, Él nos da su Espíritu y podemos obedecerle, ¿verdad? Vamos a... Oh, no traje el libro. Pero esto se encuentra en el libro que se llama Thoughts from the Mount of Blessing. No sé cómo es en español. Pero dice así, debido a que la ley del Señor es perfecta y por lo tanto inmutable, es imposible que los hombres pecadores en sí mismos alcancen el estándar de su requisito. Pero por eso Jesús vino como nuestro Redentor. Su misión era al hacer a los hombres partícipes de la naturaleza divina, ponerlos en armonía con los principios de la ley del cielo. Cuando abandonamos nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, la ley es exaltada. El apóstol Pablo pregunta, ¿luego por la fe invalidamos la ley? Dios no lo quiera. Sí, nosotros establecemos la ley. Romanos capítulo 3, versículo 31. Y a ver, hermanos, entonces con nuestras vidas damos testimonio, hermanos, ¿verdad? La fe no invalide la ley, sino más la establecemos. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu de Dios mora en nosotros y la obedecemos. Pero dice que debemos alejarnos de nuestros pecados. Entonces, hermanos, Pablo nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. A estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, hermanos. Hay que dejar ya todas las contiendas, todos los pleitos, todos los chismes, todas las cosas, hermanos, que son pecado ante los ojos de Dios. Ya hay que dejarlo atrás. Ya hay que tratar de renovar nuestros votos con el Señor. Hay que tratar de estar en paz con los hombres mientras esté en nuestro alcance, ¿verdad? Sin comprometer, ¿verdad? Los principios de nuestro Señor. Entonces, hermanos,
Ya me lo voy a acabar. Pero quiero leer esto. Y pasa que está muy chiquito, pero ya ve que el tiempo sí vuela. Regresando en el tiempo con Jesús, hermanos, regresando cuando él estaba pasando este momento difícil en el jardín del Getsemaní, sabemos que Pedro fue el que dijo, yo estaré a tu lado hasta la muerte, ¿verdad? Hermanos, aquí nos dice, y lo voy a leer aquí, dice, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, cuando nosotros estamos con Jesús, pasamos tiempo con Él, casi como lo hicieron los discípulos, naturalmente nuestro carácter empieza a cambiar. Nuestro vocabulario, nuestros actos, pensamientos van naturalmente cambiando. Y así es como ellos pudieron distinguir que Pedro estaba con Jesús, ¿verdad? Así es como ellos pudieron decir, tú estás con Jesús porque la manera que tú hablas. Tal vez ellos eran mal hablados y a lo mejor Pedro también lo era antes, pero cuando estaban con Jesús le quitó eso. Yo creo que ni se dio cuenta Pedro que ya no era así y pues empezó a maldecir, ¿verdad? Y así negó a Jesús. Y no solo eso, hermanos, pero ya cuando estaban llevando a Jesús, dice que, pues, que él estaba por fuera mirando las cosas de Dios, ¿verdad? Mirando cómo juzgaban a Jesús, mirando si le van a condenar. Y así nosotros en veces estamos caminando con Jesús de lejos. Estamos de lejos mirando las cosas que están pasando en el mundo, ¿verdad? Nada más observando. Decimos que caminamos con Jesús, ¿verdad? Pero además de lejos. Y cuando llegue la hora de prueba, ¿qué vamos a hacer? Lo que hizo Pedro, vamos a salir huyendo. Hasta dice que hasta un discípulo salió huyendo desnudo, ¿verdad? Que lo trataron de agarrar y que le quitaron las vestiduras y salió huyendo desnudo. Y eso nos va a pasar a nosotros si estamos siguiendo a Jesús de lejos, hermanos, ¿verdad? Hay que entregarnos a Él completamente. La palabra dice que fue escrita para nuestras enseñanzas, ¿verdad? Para ejemplo nosotros, para que aprendamos de los errores de los que hicieron nuestros hermanos aquí. Dice... Y ya con esto ya voy a acabar. El Señor nos dice en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y Mateo 16:24-26 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, hermanos, hay que reflexionar y meditar si en verdad estamos bien con nuestro Señor Jesús. Porque ya vemos que el enemigo está trabajando rápido ya ¿verdad? Para acabar con nosotros. Él quiere acabar con nosotros y acabar con la obra que Él tiene. Pero hay que reflejar, hay que meditar, hay que consagrarnos al Señor, renovar los votos con Él, si queremos ser partícipes de la lluvia tardía, mis hermanos. Amén. Bueno, Dios os bendiga.